Esta mañana vamos a hacer un pequeño paréntesis, estamos a principios de año, y vamos a hacer un pequeño paréntesis con el Evangelio de Marcos para comenzar o dar en este momento, solo hoy, un pequeño pensamiento de otra parte de la Escritura, porque habitualmente yo tengo que confesar que sobre el Antiguo Testamento me cuesta mucho trabajo predicar. No es que el Nuevo Testamento sea fácil, pero quizá por estar ya acostumbrados más al Nuevo Testamento y a su mensaje, pensamos que el Nuevo Testamento, unas veces, el Antiguo Testamento, unas veces podemos quizá pensar equivocadamente, es que ese mensaje era para Israel y para nosotros el Nuevo Testamento. Craso error, porque como vamos a ver, no es así. Toda la Biblia, como decía nuestro hermano Gonzalo, de tapa a mapa, es el mensaje de Dios y tenemos que predicar todo el consejo de Dios, pero a veces cuesta porque son estilos diferentes, un lenguaje un poquito diferente, y eso hace a lo mejor que para los que tenemos que sentarnos y pensar en esto, digamos, pues, quizá nos vamos por el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo dejamos a un poquito al lado. Pero me gustaría hablar esta mañana sobre el Antiguo Testamento, un pasaje que ahora leeremos, y esto pensando en que, como acabamos de empezar el año, tomemos un poquito ese mensaje que nos va a dar el Antiguo Testamento hoy para comenzar el año, iba a decir, con un buen propósito, no, dejemos los buenos propósitos, sino con una sana enseñanza también en la palabra del Señor y en el Antiguo Testamento. Recuerdo, no sé si vosotros lo sabéis también, pero en 1909 fue la primera vez que se dio un mensaje de SOS. Y sabéis lo que es el SOS, ¿no? Pues fue en 1909 cuando un barco llamado RMS Slavonia, que hacía de la compañía Cunard, que hacía la ruta desde Palermo en Italia a Nueva York, tuvo un problema y naufragó. Y ese fue el primer barco que dio el aviso de SOS radiotelegrafiado para pedir ayuda. El SOS lo conocemos todos, ¿verdad? Si alguna vez naufragáis en una isla, pues ya sabéis que tenéis que pintar en grande SOS en la playa para que desde el cielo puedan decir, ahí hay alguien en problemas. Bueno, pues popularmente a estas siglas SOS se le han asignado varios significados. Y como hay quien entiende que el idioma inglés desde hace muchos años es quizá el más internacional, pues algunos han traducido o han querido decir que ese acrónimo, esas letras SOS, quieren decir en inglés Save Our Ship, que quiere decir salvar nuestro barco, o Save Our Soul, salvar nuestras almas, puede ser, resulta interesante, o Send Out Succor, que quiere decir enviadnos ayuda, enviadnos socorro. Y alguien diría, bueno, pues sí, parece lógico que SOS quiera decir eso. Pero SOS es un mensaje de un idioma diferente, que es el idioma de la telegrafía. Y eso es un mensaje que suena como yo os voy a decir. Y eso es repetido. Bueno, pues no quiere decir nada de esto que os he dicho. Ese mensaje es ese código en esos toques, 3 toques cortos, 3 largos y 3 cortos, que se designó como para pedir ayuda y que cualquier persona que aún no supiera utilizar el Morse pudiera dar ese mensaje. Y que cualquier persona que entendiera muy poco Morse o no lo entendiera, dijera, esos 9 sonidos, 3 breves, 3 largos, 3 breves, son sonidos que son tan fáciles de identificar
y al mismo tiempo son imposibles de olvidar. Y esa es la razón por la que desde 1909 hasta hoy, cualquier idioma del mundo entiende que esos 9 toques son una señal de socorro. Y si no lo sabéis, ya lo sabéis. Y si alguna vez os quedáis atrapados en algún sitio, aunque sea en el ascensor, recordad, empezamos a dar toques, se ha ido la luz, no funciona ni siquiera el timbre ni el teléfono, pues empezad a tocar en la puerta. Y sabrán que estáis en apuros. Hace falta solo una llave y algún sitio donde golpear. Muy bien, pues esta mañana, con la ayuda del Señor y en la lectura de la palabra de Dios que vamos a tener ahora, vamos a aprender y a reconocer 2 avisos de alarma que deben quedar muy claros en los próximos 45 minutos y antes de que a todos salgamos por esa puerta. 2 mensajes de alarma que nos tienen que quedar claros en estos 45 minutos y antes de salir por esas puertas. Venid y leamos juntos en Ezequiel, capítulo 33, versículos del 1 al 9. Profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Hermanos, recordemos 2 avisos que te deben quedar muy claros en los próximos 45 minutos. El primer aviso, el mensaje de Dios es claro y relevante para ti, es decir, te interesa. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 6. El segundo aviso, eres responsable de las consecuencias de ignorarlo. Versículos del 7 al 9. Vayamos con el primer aviso. El mensaje de Dios es claro y es relevante, es decir, te interesa. Y en primer lugar, en estos versículos tendríamos que recordar que acabamos de leer que el mensaje que está dando Ezequiel viene de parte de Dios. Hermanos, el mensaje que damos desde el púlpito cada vez que abrimos las Escrituras viene de parte de Dios, o debiera de venir de parte de Dios, y no ser una invención del predicador. Ezequiel dijo, hablo de parte de Dios, y cada vez que nos subamos aquí, humildemente tendremos que decir, tiene que ser un mensaje que hable de parte de Dios. Porque Ezequiel, como los demás profetas del Antiguo Testamento, introduce sus mensajes con 2 proposiciones, con 2 frases tipo. La primera, vino a mí palabra del Señor diciendo. Y la segunda es, habla, profetiza
y dile. De manera que por un lado recibe la palabra y por otro lado recibe la orden de, una vez que ha recibido la palabra, andar y hablar y decir. En el libro de Ezequiel se repite prácticamente estas dos frases, como encabezamiento de todos y cada uno de sus capítulos. Y en algunas ocasiones, incluso dentro del mismo capítulo, se repite esa frase más veces. Y siempre va dirigido un mensaje determinado a una audiencia determinada. Y si leéis el libro de Ezequiel o los profetas, ya vais a ver que unas veces se está hablando a un pueblo, a una comunidad, a un país, pensemos Israel, pensemos Judá, pensemos a todos los hebreos, pero también pensamos en los egipcios, hablamos también de cuando se va dirigiendo a Tiro, a Sidón, a las naciones de alrededor de Israel, pero también se dirige a personas concretas, como el faraón, como a Nabucodonosor, como a Ezequiel mismo, y esta mañana, como a ti, que estás escuchando la palabra de Dios. Porque es un mensaje, hermanos, que se ha repetido y se repite desde hace mucho tiempo. Dios ha hablado. Leamos Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Dios se ha revelado y se ha revelado a nosotros, mortales que estamos esta mañana aquí, se ha revelado por su palabra, que recoge los mensajes de los profetas y del mismo Señor Jesucristo y de los discípulos y apóstoles hasta nuestros días. Dios ha hablado. Y hermanos, en la Reina Valera que nosotros utilizamos habitualmente, la palabra o el nombre para dirigirse al Señor es Jehová. Jehová. Y el profeta dice que vino palabra de Jehová. Y cuando estamos en la Reina Valera leemos Jehová. Y cuando vamos a otras versiones, por ejemplo en la Biblia de las Américas, nos habla o nos escribe o nos transcribe el nombre del Señor en mayúsculas y dice en lugar de Jehová, Señor, pero Señor con las 5 letras en mayúscula. Mirad, esto viene de los originales. En los originales hebreos, los escribas tenían tanto temor de pronunciar el nombre propio, el nombre exclusivo de Dios, que decidieron escribir el nombre solo con las consonantes Y, H, W y H. Y si en hebreo como en español intentamos pronunciar Y, H, W, H, ¿sabéis el resultado? No se puede pronunciar. Pero cuando leemos, estamos viendo como le llaman el tetragramatón, y de manera que no lo puedo pronunciar, pero ahí está el nombre genuino, exclusivo de Dios. Y esto le daba tanto temor a los hebreos, al escribir, los israelitas, las escrituras, que lo hacían así para no tomar el nombre de Dios en vano. Y de la misma manera, cuando recibimos a través de las escrituras y leemos en nuestras escrituras el nombre de Jehová o de Señor, nos tuviera que invadir un temor reverente de pronunciar en voz alta y tan siquiera de leer el nombre de Dios, que nos debiera invadir un temor reverente, porque no es cualquiera al que estamos nombrando. No tomarás el nombre del Señor o Jehová en vano, porque el Señor o Jehová
no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Fijaos si esta frase es traída de los 10 mandamientos, en Éxodo 20, fijaos si esta frase tenía que ser tan importante, o el nombre de Dios tenía que ser tan importante, que Señor o Jehová se pronuncia 8 veces en tan solo los 5 primeros mandamientos. ¡Wow! ¿No sería importante? Que es Dios mismo el que está dando su revelación en forma de mandamiento en aquel momento, que en 5 mandamientos aparece 8 veces el nombre exclusivo de Dios. Hermanos, temor reverente al acercarnos a la palabra de Dios. No miedo, pero sí un respeto a lo que es lo más importante que Dios ha dado a la humanidad, que es la revelación de su mensaje. ¿Qué mensaje nos gustaría escuchar de parte de Dios? Vamos a hacernos una pregunta personal. ¿Qué te gustaría escuchar esta mañana de parte de Dios? ¿Qué significa ser relevante? ¿O qué significa que la palabra de Dios sea interesante para ti en esta mañana? Pues mira, me gustaría escuchar algo que me interesara y de esa manera yo estaría contento. Hay veces que pensamos que a Dios le podemos hacer hablar lo que nosotros queramos. Y así, pues, hay veces que me gustaría escuchar, pues, por ejemplo, que Dios ama a toda la humanidad, y ese sería un mensaje muy bonito para poder proclamar en las calles. Dios ama a toda la humanidad y de esa manera, pues chicos, todo el mundo acepta esa buena noticia de que Dios ama a toda la humanidad. También, a lo mejor, nos gustaría escuchar algo más concreto, como que el sermón constara de consejos para lidiar con nuestro miedo personal o con nuestra tristeza personal, porque todos atravesamos situaciones en las que tenemos miedo o estamos tristes, y sería un buen mensaje, que sería interesante para todos nosotros. O quizá nos gustaría que nos predicaran sobre consejos para lidiar contra la ansiedad o la depresión y pudiéramos prescindir de los psicólogos. ¿Por qué? Pues porque es algo que realmente me interesa. Estoy deprimido, o estoy triste, o estoy con miedo, o estoy ansioso y estoy a base de las pastillitas, que si tengo que dormir, que si luego tengo... ¿Qué es lo que nos gustaría escuchar y que nos interesara? ¿Temas de estos? Sabemos que se predican estas cosas en el púlpito. ¿O qué nos gustaría escuchar? Pues esos mensajes que nos desafían, que nos hacen salir como volando en un globito, como aquel clásico de los mensajes de púlpito, como 5 piedras que te van a ayudar a vencer a tus gigantes. ¿Habéis escuchado alguna vez una versión de ese mensaje? Cuando David lucha contra Goliat y toma esas 5 piedras, y alguien ha predicado sobre esas 5 piedras que necesita todo creyente para vencer a sus gigantes, y sales, el primer gigante que se me eche en la cara, lo apedreo y venzo, gloria a Dios, amén. ¿Habéis escuchado esos mensajes también, verdad? Pero, ¿sabéis una cosa? No podemos elegir el mensaje que quisieras que Dios te dé. No puedes elegir el mensaje que quisieras que Dios te dé. No es cuestión de me gusta este mensaje, no me gusta este mensaje. El mensaje de Dios es el que Él da en su palabra. Y viene de su palabra exclusivamente. Y esto nos recuerda a una parábola que hay en el Evangelio de Lucas. ¿Os acordáis de el rico y Lázaro, verdad?
No la vamos a leer por amor al tiempo. Pero, ¿sabéis ahí la circunstancia? Que el rico y Lázaro mueren, Lázaro va a la gloria, a la presencia del Señor, y el rico va al infierno. Y el rico empieza a decirle, Señor, esto es malísimo, manda a Lázaro que unte un poquito de agua y me refresque un poco los labios, y Abraham le dice, eso no puede ser. Dice, bueno, pues si no puede ser, por lo menos manda a Lázaro que vaya a los seres queridos que yo he dejado en la tierra y que les predique, que les hable, que he resucitado para avisaros que después de la muerte, de la vida, hay gloria y condenación, y esto es eterno. Y por favor avísales que yo estoy aquí y que no quiero que ellos vengan. ¿Sabéis lo que le respondió Abraham, y en este caso el Señor? Ya tienen a Moisés y a los profetas, que hagan caso de ellos, dice Lucas capítulo 16, 29, en la Nueva Versión Internacional. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Hermanos, hagamos caso de la palabra de Dios, porque es el único mensaje genuino que viene de la palabra de Dios. Porque además, con estos ejemplos de diferentes mensajes agradables o relevantes que muchos púlpitos predican, la diferencia entre esos mensajes y el mensaje que estaba predicando Ezequiel en ese momento es que estos sermones son antropocéntricos. Tienen al hombre en el centro, que te vaya bien, que te quiere mucho, que te va a quitar las enfermedades, que vas a tener un matrimonio feliz, que vas a tener buena abundancia, infinidad de cosas, las que nosotros podamos oír por internet o en muchos sitios. Pero el mensaje de Ezequiel no era antropocéntrico. El mensaje de Ezequiel era teocéntrico. Dios era el protagonista de ese mensaje. Y ese mensaje es el mismo que se sigue revelando hoy día, después de miles de años, a través de las Escrituras, que Dios ha tenido a bien tener o darnos a nuestra custodia. Esa es la principal diferencia del mensaje de Ezequiel y del genuino mensaje del Evangelio. Dios es el centro y no el hombre. Porque nuestro mensaje hoy, desde este púlpito, tiene que ser cristocéntrico, Cristo en medio. Hermanos, cristocéntrico, como lo es el de toda la Biblia. Leemos en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las Escrituras lo que de él decían. Al principio estábamos cuestionando, y digo, qué difícil es predicar del Antiguo Testamento, ¿no, Domingo? Según meternos, y además meternos a predicar bien para no meter la maza con Goliat y las 5 piedrecitas de marra. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jesucristo? ¿Qué les dijo a aquellos discípulos de Maús? Desde Moisés hasta los profetas estaban hablando de Cristo. Y Cristo se lo enseñó y Cristo les abrió el entendimiento para que entendieran, valga la redundancia, que las Escrituras hablan desde Génesis hasta Apocalipsis de Cristo. Y ese es el Cristo que debemos de predicar siempre, desde el púlpito y aún en nuestros hogares y aún en nuestros trabajos y donde quiera que el Señor nos ponga. Hemos visto que viene de parte de Dios, pero además este mensaje que estaba predicando Ezequiel es claro y de interés para ti. Es claro y de interés para ti. Porque hay quien dirá, la Biblia solo la pueden entender los teólogos que llevan muchas horas de estudio, ¿verdad? No. No y sí. Evidentemente, cuanto más quieres conocer de una cosa, más tienes que involucrarte y aprender de esa cosa. Pero la base de la predicación del Evangelio, la base de nuestra fe, es sencilla. Y vamos a ver ahora cuán sencilla es. Porque
el mensaje que viene de parte de Dios es claro y relevante para el que escucha, de interés para todo aquel que escucha. Ezequiel ilustra esta idea con un estado de guerra, como hemos leído en los versículos, en la segunda parte del versículo 2 hasta el 6. Ilustra esta idea con un estado de guerra, en el que el pueblo es invadido por sus enemigos. Han pasado ya muchos años, pero todavía quedan en Cartagena las señales de una situación de conflicto bélico. Son los refugios de la guerra civil. Cualquiera que seamos de Cartagena, sabemos dónde están. Los más conocidos, porque están abiertos al público como un museo, en la calle Gisbert. Eran los más numerosos, que había más de 5.000 personas. Pero también sabemos que por el Molinete, por la calle Cuatro Santos, en el centro de la plaza de San Francisco, donde quiera que hubiera un monte, ahí excavaron refugios. Y es que cuando hay una guerra, tenemos que tomar precauciones ante esa guerra. Y en Cartagena fue una de las ciudades donde hubo que hacer eso, porque fue una de las ciudades de España que resistió o que soportó o que sufrió más bombardeos durante la guerra civil. Se calcula unos 180 bombardeos en algo menos de 3 años, lo que equivale a un bombardeo cada 15 días, cada 5 días aproximadamente. Un bombardeo cada 5 días. Y eso obligó a la población civil a excavar refugios y además instalar una sirena en el Parque Torres. En el castillo había una sirena de aviso, de manera que hubo que tomar precauciones y prepararse para la guerra que llegó a Cartagena. Y no solo que hubo que tomar precauciones para la guerra, sino que en lugar además, los cartageneros tuvieron que asumir la responsabilidad, como leemos en Ezequiel del 4 al 6, la responsabilidad de cuando te avisen, corras al refugio y estés alerta, porque si no el enemigo, como decía Ezequiel, avisa al centinela, porque si no el enemigo podrá atrapar a la persona que ha sido avisada y que no ha reaccionado a ese aviso. De manera que las responsabilidades de un estado, de unas circunstancias de guerra, son de todos los que están bajo esa situación de guerra. Y la responsabilidad de los cartageneros es que cuando la alarma, la sirena del Parque Torres sonaba, corrieran todos al refugio más cercano. Eso era prepararse para la guerra y ser responsable de esa situación de guerra. Hoy día también le pasó a los israelitas en la época de Ezequiel, les pasó a los cartageneros en la época de la guerra civil y hoy día también. Si os tararé una canción, a ver si sabéis de qué canción se trata. Voy a intentarlo. ¿De qué canción se trata? El quinto levanta, es decir, el toque de corneta para que todos los que estábamos durmiendo en la compañía, a la hora señalada, nos tuviéramos que despertar y formar. ¿Cuánto habéis hecho aquí la mili? ¿Cuánto no habéis hecho aquí la mili? Uno. ¿Cuánto no habéis hecho la mili? Venga, levantad la mano, chicas. Domingo, Elvi, Lola. Pero a que todos los que hemos hecho la mili como los que no hemos hecho la mili hemos reconocido el quinto levanta. ¿Verdad que sí? Claro. Pero es que aunque no haya sonado en la vida de Elvi o de Lola, de alguna manera esa información tan sencilla ha llegado también a su vida. Ha llegado también a su vida. Porque es una melodía conocida para ti. Tanto si has hecho el servicio militar como si no has hecho el servicio militar.
Y estos versículos del capítulo 33 nos advierten, tanto si no crees en Dios, como si ya has confesado a Jesús como tu Salvador y Señor, que estás en guerra. Estamos en guerra. Y ahora veremos qué tipo de guerra. Leemos Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12, también en la Nueva Versión Internacional, nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. ¡Wow! Vaya guerra. Lo dice la Escritura, es el mensaje de Dios, el que no miente. Ese Señor en mayúsculas, ese Jehová que le dijo a Ezequiel: avísales porque están en guerra y tienen que estar persuadidos. Y la guerra es fortísima. Así que, en primer lugar, hemos visto el primer punto o el primer mensaje de alarma de esta mañana. El mensaje de Dios es claro y te interesa. No va a ser claro, estás en guerra. No va a ser relevante o interesante para ti. Tú estás dentro de esa guerra. Vayamos con el segundo mensaje de alarma de esta mañana. Eres responsable de las consecuencias de ignorarlo. Y aquí se incluye al que no cree como al que cree. Somos responsables de ignorar el mensaje de Dios. Las consecuencias de ignorarlo nos van a alcanzar. De la misma manera que todos estamos inmersos en esta guerra, somos responsables de las consecuencias que esta guerra va a traer a nuestra vida. Hay quien pueda pensar, no sé si aquí esta mañana, pero pensamos a veces, que el frente está muy lejos. Y el frente está tan lejos que a mí no me va a alcanzar. No me van a alcanzar los bombardeos. Pero nos equivocamos, porque todos estamos en guerra. Y no está el frente lo suficientemente lejos para que podamos decir: yo ya soy salvo, y estas cosas ya van con los que no son salvos. No. Y peor cuando alguien no es salvo. Claro que tiene consecuencias el no escuchar que en el Parque Torres está sonando la alarma y que vienen los aviones. Mirad, el Dios soberano del universo determinó en su eternidad pasada que esta mañana ibas a estar aquí sentado. Y que no es una casualidad, que no es que estés sentado por obligación ni por tradición. El Señor, creador del universo, en su eternidad pasada ya sabía y ya había preparado que esta mañana todos y cada uno de los que estamos aquí estuviéramos sentados, con la única razón de ser avisados. ¿De ser avisados de qué? Pues lo mismo que le estaba diciendo Ezequiel a sus compatriotas, que se ha levantado una espada de juicio contra el pecado, contra tu pecado. Se ha levantado una espada de juicio contra el pecado. Y debemos conocer la melodía de alarma. Debemos conocer cómo suena la alarma. Y el mensaje de Ezequiel era muy claro, como leemos en el versículo 6. Es un mensaje de juicio. Él será llevado por su iniquidad. Ese juicio se vuelve a reiterar en el versículo 8. El impío morirá por su iniquidad. Y vuelve a repetirse en el versículo 9. Si él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad. En la versión Reina Valera, traducida por el pecado, será llevado por su pecado, morirá por su pecado. Y si él
no se aparta de su camino, morirá por su pecado. Y esto tiene relevancia, nos interesa conocer esto. Pero además este principio de aviso, de alarma, de que somos pecadores, está establecido en nuestra Biblia como un principio universal que nos tiene que quedar muy claro. Como ese quinto levanta, perfectamente audible y entendible. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y ni aún uno quiere decir ni siquiera tú. Eso es juicio. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es juicio. Todos pecaron. Y la sentencia es que están destituidos de la gloria de Dios. Y todos te incluye a ti. Y nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Este es el juicio y esta es la condena justa. Juicio y condena justa. La paga del pecado es muerte. Pero no vamos a hacer todo lo negativos que parece que se me está poniendo esta mañana el mensaje. Es que para dar una buena noticia primero tienes que decir la mala. Y la mala es esta. Pero seguimos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, esa misericordia que tiene Dios de darnos una dádiva. Como si estuviera, la imagen es como si estuvieras extendiendo la mano a ver si recibes algo, porque estás tan necesitado. Dios nos da la dádiva, el regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para sacarnos de ese peligro, para meternos en el refugio. Quiera el Señor que estas palabras las podamos tener para poderlas proclamar, porque la guerra afecta a todos. Y las consecuencias de ignorar la alarma son consecuencias eternas para aquel que no cree. Pero quizá me digas, soy creyente. Y como ya somos creyentes, quizá podamos opinar que este mensaje de advertencia ya no nos interesa, ya no es relevante para nosotros. Paco, que estás predicando si somos cuatro gatos y somos todos creyentes. Gloria a Dios. Pero, quizá por esa razón, es que hace años que dejamos de tener la reunión de predicación del Evangelio los domingos por la tarde, como en tantas otras iglesias, hermanas. Pero eso no quita que debamos seguir predicando la palabra de Dios. Eso no quita, porque debemos estar convencidos como creyentes antes de salir de esas puertas dentro de apenas 10, 15 minutos, que eres responsable de dos verdades que deben hacerse realidad en la vida de los creyentes. Dos responsabilidades que se deben de hacer realidad en la vida de todos y cada uno de los creyentes que estamos aquí esta mañana. La primera, vino palabra a mí del Señor. Versículo 1:1. 33:1, perdón. Vino a mí, vino a ti, palabra del Señor. Y no solo esa palabra del Señor vino a Ezequiel, sino a todos los creyentes en Cristo. El versículo 6 nos dice, estas palabras que yo te mando hoy Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow!
Esto era lo que Dios pedía que su pueblo Israel hiciera con el mensaje, con la ley que Él les había dado. Leemos en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, con un fin, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un mandamiento que lleva aparejado una responsabilidad y una promesa. Nunca se apartará este libro de la ley. Hermanos, el Señor nos ha dado la responsabilidad de la palabra de Dios. No se puede apartar de nuestra mente, ni de nuestro corazón, ni de nuestros hijos. No la apartemos de nuestros hijos. No la apartemos de las personas que somos responsables de hablarles. Pero para eso, antes tenemos que recibirla. Y para eso nos tenemos que meter y nadar, como decía Domingo, que hablaba de nuestro hermano Gonzalo. Hay que nadar en la palabra de Dios. Hay que sumergirse en la palabra de Dios. Epístola segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Pedro lo tenía claro. Pedro lo tenía claro. La palabra de Dios era segura. Era segura. Y nosotros tenemos que estar atentos. Esa es la primera responsabilidad. Dios nos ha dado su palabra. Pero luego además tenemos una responsabilidad con respecto a los pecadores. Y Ezequiel 1:2 nos dice: Hijo de hombre, habla y diles. Y el versículo 7 vuelve a repetir la misma idea. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela, versión la Biblia de las Américas, en nuestra versión Reina Valera nos dice atalaya. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Hermanos, qué responsabilidad más tremenda tenemos para hablar en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia la palabra que hemos recibido de Dios a aquellos que tienen que ser advertidos de parte de Dios a través de nosotros. ¡Qué responsabilidad! Es la responsabilidad que todos los creyentes en Cristo tenemos para con los hombres, la raza humana. Y en tercer lugar, tenemos también, y esto ya lo vemos en los versículos del 6 al 9, tenemos una responsabilidad, hermanos, como creyentes, tenemos una responsabilidad como creyentes delante de Dios. Hemos visto que primero hemos recibido la responsabilidad de la palabra. Después tenemos esa responsabilidad con respecto a los seres humanos. Hay que hablar la palabra. Y en tercer lugar, Dios también nos hace responsables delante de Él de cómo obedezcamos este mandamiento. El versículo 6 nos dice: al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte, de la muerte del impío. Nos va a pedir el Señor cuentas de la muerte de los impíos. ¿Por qué? Porque somos responsables de ser centinelas y avisar que viene la guerra. Somos responsables de tocar la trompeta. Somos responsables de avisar que la paga del pecado es la muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿O nos vamos a quedar nosotros la dádiva de Dios? Pero vosotros os imagináis que nosotros, teniendo esa responsabilidad, decidamos quedarnos con la dádiva de Dios. Bueno, os dejo tranquilo. No nos podemos quedar con la dádiva de Dios porque Él es el que la da. Pero Dios nos va a dar a pedir cuenta de si, habiendo recibido la dádiva de Dios, nos la guardamos en un pañuelillo, como dice la parábola, y lo dejamos ahí enterrado, sin que se manifieste como luz y como sale en la tierra. Nuestra responsabilidad como creyentes ante Dios. Dice el versículo 8, a ti te pediré cuenta de su sangre. Y el versículo 9 amplía un poco el concepto, aunque a veces nos pudiera, si lo leemos fuera de contexto y fuera de lo que la Biblia, en la teología bíblica nos revela sobre la salvación, nos podría confundir. El versículo 9, pero tú habrás salvado tu vida. Anda, ¿es que yo puedo salvar mi vida? ¿O es que acaso yo puedo perder mi vida? ¿Puedo yo salvar o hacer algo para mi salvación? ¿O acaso yo puedo perder mi salvación? Aquí no está diciendo nada de esto. Leamos en el contexto. Aquí está hablando en el contexto de un soldado. De un soldado que había recibido en tiempo de guerra la responsabilidad de ser centinela. Y en ese tiempo de guerra, quien abandona su puesto o no cumple con su puesto, se le aplica la ley marcial y muere. Y Dios a Ezequiel le estaba enseñando esto, que es más grave de lo que nos imaginamos. Que como nos dice Santiago, ya no hay tiempo para más, hemos de ser responsables de lo que habla nuestra lengua. Y vamos a ser responsables delante del juicio que Jesús hará a vivos y muertos, incluidos los creyentes, cuando Él venga. Vamos a ser creyentes bajo responsabilidad y tendremos que ser sometidos al escrutinio de Cristo como juez soberano. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a salir por estas puertas hoy sabiendo claramente que tenemos que tener claros los dos avisos de alerta que Dios da en Ezequiel capítulo 33 del 1 al 9. Que el justo juicio para toda la humanidad es el primer aviso. Para toda la humanidad, el justo juicio. Pero que también hay misericordia de Dios para con los pecadores que se arrepienten. Juicio y misericordia. Ese es el primer toque de alerta o de alarma. Pero el segundo toque de alarma recae sobre nosotros los creyentes y también sobre los incrédulos. Y es que el segundo toque es la responsabilidad ineludible. Y aquí aplicamos ahora al creyente. A nosotros la responsabilidad ineludible de predicar la palabra. La palabra que hemos recibido. En el siglo XIX nació John Harper, que fue un misionero y un gran predicador, que nació en 1872 en Escocia. En 1886, cuando tenía 13 años de edad, recibió a Jesús como el Señor de su vida. Qué bueno. Así que comenzó a predicar la palabra de Dios y a la edad de 17 años iba por las calles de su ciudad y de otros pueblos predicando a los hombres que se reconciliaran con Dios. Él fue un centinela, él fue un atalaya de su tiempo en su ciudad y en su país. En 1912, Harper, siendo ya un pastor reconocido, viajaba en el Titanic. ¿Os suena, verdad? Viajaba en el Titanic junto con su hija de 6 años, porque iba a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, a predicar en las iglesias de Moody.
una gran iglesia. Pero ya sabéis lo que ocurrió. El Titanic comenzó a hundirse. Ahí también lanzaron el mensaje SOS. Pero el Titanic se hundió. Y dicen que cuando estaba en el agua, o antes de saltar al agua, o antes de quedar en el agua, Harper comenzó a gritar que las mujeres, los niños y los no creyentes se fueran primero a los botes salvavidas. Mujeres, niños y no creyentes. ¿Por qué lo haría? Ya en el agua, Harper comenzó a hablar con un hombre que le dijo que rechazaba su llamado a arrepentirse en Jesús. Así que Harper se quitó el chaleco salvavidas y se lo dio. Toma, te hace falta a ti más que a mí. Porque este hombre no quería ser salvo, no quería escuchar el mensaje de Harper. Así que él se quitó el chaleco, se lo dio a este hombre, comenzó a predicar con urgencia y el barco se hundió. Y estando Harper en el agua, vio en un momento que la marea le volvía a acercar a este hombre y entonces le preguntó, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo, no creo. Y la marea los volvió a separar. Al otro rato le volvió a juntar la marea y le volvió a decir al hombre que le había dado su chaleco, ¿crees en el Señor Jesucristo y serás salvo? Ya no había más mensaje ni más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre volvió a rechazar su llamado y volvieron a ser separados en la oscuridad de la noche y en el frío del agua. Por tercera vez se volvieron a juntar en medio de esa calamidad y Harper volvió a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hasta que finalmente ese hombre con el salvavidas de Harper se quedó solo, flotando. Y Harper murió ahogado y por el frío de aquella noche. Se dice que poco después este hombre vio morir a Harper y pasados unos años este hombre se encontró en una iglesia dando testimonio de su fe y pudo decir que él fue el último hombre que se convirtió a Cristo con la predicación de Harper. Mis queridos hermanos, si hay alguien no creyente en esta mañana, hoy tú eres o bien John Harper o bien el náufrago que se aferra a la deriva de unas maderas, en medio de un mar profundo, de un helado océano o de una terrible guerra. Sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres esta mañana, estás en medio de una guerra. Y este es el aviso de alarma para que prestes atención, lo reconozcamos y lo obedezcamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que te salve si necesitas salvación y que te haga su fiel testigo si ya somos salvos. Que seamos fieles testigos y sobre todo que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre, queremos en esta mañana darte las gracias por ese mensaje claro y tan pertinente para todos y cada uno de los que estamos aquí o escuchan tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque es necesario. Y esta mañana tú nos lo has dado para que lo escuchemos, lo reconozcamos en nuestro corazón y lo obedezcamos en nuestra vida. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra y por la misericordia
porque tú eres un Dios justo, pero también misericordioso. Hay salvación en Cristo Jesús, hay vida eterna y hay honra y gloria para Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.